Buenas noches, bienvenidos a todos. Bueno, el colegio en todo este ciclo que tiene de webinarios para fomentar la educación médica continua, esta vez va a estar la doctora Aneley Porto, que es especialista en cirugía plástica y reparadora. Tiene un currículum riquísimo, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, miembro titular de la Comisión Directiva de Difusión Digital, también titular de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, también miembro titular de la Sociedad de Cirugía Plástica de Rosario y el Litoral. Es miembro internacional de la Sociedad Americana de Plásticos Quirúrgicos, también de rinoplástica estética y funcional. Ha tenido formación en Buenos Aires, en el Hospital Juan Fernández. Ha hecho oncología plástica mamaria, fellowships de oncología cutánea. También ha estado en Brasil. Bueno, el currículum es larguísimo y realmente el tema es más que apasionante porque los traumatismos comunes, que son una de las 8 actividades básicas de atención primaria de salud, en el cual están las heridas y que generalmente en el primer nivel de atención nos toca hacer es el primer contacto. Algunas podemos llegar a reparar, obviamente algunas necesitan de la práctica especializada, pero siempre es importante hacer las cosas bien en condiciones de esterilidad, en condiciones de pulcritud y tratar de que queden las menores secuelas, retracciones, cicatrices viciosas, queloides y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, vamos a dejarla a quien más sabe, que es Anelén, así que adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Como me presentó el doctor, muchas gracias. Yo me formé en Buenos Aires, estuve en varios lugares haciendo muchas veces trabajos con heridas. Entonces, más allá de la teoría, después llevarlas a la práctica, muchas veces las publicaciones son internacionales, entonces por ahí es difícil llevarlas a la práctica diaria en la ciudad. Entonces, está bueno tener en cuenta varios tips para dejar la menor cicatriz posible. Hoy todos los que estamos con salud, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, tenemos una amplia gama de heridas, ya sea postoperatorias o ya sean de traumatismos, que siempre requieren alguna curación en especial. Esta actualización se basa en distintas evidencias científicas que muestran que la curación avanzada de heridas es lo que se elige hoy como gold estándar para las curaciones de heridas. Entonces, para empezar un poquito, lo primero que quiero mencionar es los objetivos básicos de esta charla. Para mí lo más importante que quede claro el día de hoy es estudiar al paciente como un conjunto. Como sabemos, en todas las especialidades el paciente es un conjunto que vive en una ciudad, que se relaciona con distintas personas, que toma medicación, que tiene antecedentes, que se vincula con otras personas, factores que influyen en la cicatrización. Después, que hoy tenemos basada en evidencia científica en donde muestra que el medio húmedo es la mejor forma para que una cicatriz cicatrice bien y el medio húmedo de manera continua. Después muchas veces conocer la herida, como si es aguda, si es crónica, si tiene signos de infección, si tiene partes necróticas en donde necesitamos debridamiento. Todo eso tenemos que conocerlo para saber qué curación hacer para que cicatrice de la mejor manera posible y en el menor tiempo posible. Otra cosa que tenemos que hacer es no solo tratar de la herida, sino la piel que está alrededor de la herida. Esa piel que está alrededor de la herida, muchas veces con las curaciones tradicionales, se lastima mucho y la herida sigue creciendo, se sigue contaminando. Y algo no menor es el manejo del dolor para este tipo de pacientes que muchas veces, con la amplia experiencia que tenemos, ya sea en medicina generalista, atención primaria o quirúrgica, el dolor es algo muy importante en donde tenemos que manejarlo diariamente con todos nuestros pacientes. Entonces, lo importante de esta charla: cómo reconocer una herida infectada, cómo curar una herida y cómo dejar la menor cicatriz posible en todas nuestras heridas, quirúrgicas o traumáticas. Entonces, para recordar un poco la cicatrización, que lo vimos en la facultad y lo seguimos estudiando, es muy importante conocer esto porque según en cada etapa, ya sea inflamatoria, fibroproliferativa o de remodelación,
habitualmente tenemos una escala que se divide en días. La inflamatoria de 1 a 6 días, de 6 a 15 días fibroproliferativa y después de los 15 días de remodelación. Estas etapas muchas veces no son escalonadas, sino que se van entre sí, es inflamatoria, pasa a fibroproliferativa, después de remodelación, y muchas veces no tienen un límite definido y fijo. Por eso las heridas son tan dinámicas y es muy importante tenerlas y conocerlas de cerca. Entonces, tenemos varios factores que alteran el proceso de la cicatrización. Que conocemos pueden ser factores locales de la misma herida, que son isquemia, que llega por poca circulación, heridas que se infectan o que ya son heridas infectadas cuando no llegan a nosotros, heridas por algún cuerpo extraño, por algún traumatismo, radiación, y muchas veces, y la gran mayoría de las veces, todas las heridas pueden estar asociadas, sobre todo en miembros inferiores, con insuficiencia venosa. Otros factores sistémicos, como lo decíamos en los objetivos, muchas veces es importante conocer la edad del paciente, su nutrición. Hoy tenemos basada evidencia científica en donde los micro y macronutrientes afectan de manera significativa la evolución favorable o desfavorable de la cicatrización y de las heridas. El tabaco es completamente nocivo, más allá de lo que hace a nivel sistémico. Sabemos que afecta la microvascularización, es decir, los mini vasitos que llegan a la piel. Entonces, hoy en día está completamente contraindicado el tabaco cuando presentan heridas, úlceras o cirugías, porque sabemos que retrasa la cicatrización más de 10 veces. Drogas como corticoides o quimioterapia muchas veces alteran o retrasan la cicatrización. Y como siempre, las enfermedades sistémicas como diabetes, insuficiencia renal y demás, afectan todo este tipo de cicatrización y de heridas. Entonces, como primordial, todos sabemos heridas agudas y crónicas. Habitualmente tenemos un calendario que dice, dentro de los primeros 30 días son las heridas agudas y después de los 30 días las heridas crónicas. Pero muchas veces esto, como hablábamos de las fases infraproliferativa y remodelación de la cicatrización, muchas veces estas heridas agudas son agudas, se vuelven crónicas, luego se vuelven agudas, entonces son muy dinámicas. Lo que tenemos que saber de estas heridas es las características. Muchas veces las agudas son las que se producen por algún traumatismo o en una cirugía en un postoperatorio. Y las heridas crónicas las vemos habitualmente con tejido de granulación, como se ve alrededor, placas necróticas, en donde todos estos nos van guiando o nos hablan las heridas. Me gusta decirle que las heridas nos hablan y nos dicen de qué manera hay que curarla o qué manera o qué dispositivo hay que usar en particular, ya sea quirúrgico o ambulatorio, para que cicatrice de la mejor manera posible. Entonces, como todos sabemos, como el primer punto de esta charla era cuando una herida está infectada. Habitualmente nosotros nos basamos siempre en lo típico, si una herida está roja, está caliente, tiene secreción, tiene dolor. En la evolución era una cicatriz sin signos de infección y en la evolución se vuelve roja, caliente. Siempre estar atenta a esto porque significa que la herida no está cicatrizando de buena manera y necesita algún otro tratamiento. Ya vamos a ver más adelante si los tratamientos tienen que ser sistémicos o locales. Entonces, ¿cómo curar una herida? Hoy en día tenemos un amplio abanico. Los más frecuentes son las curaciones que hacemos con gasas, ya sea posquirúrgicas, gasas, vendas, apósitos, curas oclusivas, secas. Entonces, después que nosotros tenemos todo este tipo de heridas crónicas, heridas agudas, heridas infectadas, heridas no infectadas, heridas que tienen secreción, nos preguntamos y decimos, ¿cómo curo una herida? Hoy todo el mundo se encuentra con heridas en la diaria, en la dinámica diaria, ya sea por un familiar que nos consulta, una quemadura que nos consultan, y siempre se abre el abanico de ponemos antisépticos, no ponemos, sacamos la ampolla, no sacamos la ampolla, ponemos gasa, ponemos hisopo, ponemos algodón. Entonces es tan amplio el abanico. Hoy en día existen especialidades médicas que se dedican exclusivamente a la curación, a la cicatrización de heridas. Entonces vemos cómo en el mundo evoluciona, se hacen estudios científicos para saber de qué manera curar una herida, sobre todo para los pacientes que tengan menos dolor, para que su calidad de vida mejore y económicamente que sea lo más rápido y lo mejor posible. Ahora vamos a entrar en un tema que es súper apasionante, que es largo, que muchas veces tenemos tantas opciones en el mercado que las publicaciones nos dan nombres por ahí bastante difíciles, o nombres que no podemos conseguir en nuestra ciudad. Yo les voy a pasar varios datos de dónde se consiguen, de
de tips de cuáles son para cada herida, porque tenemos un abanico súper amplio de apósitos o de curación avanzada de heridas y muchas veces nos mareamos en el medio de todos los apósitos que hay porque no sabemos qué se usa para cada uno. Entonces, para dividirlo, tenemos curación tradicional versus la curación avanzada de heridas. La curación tradicional es la clásica, que usa materiales de baja absorción, que tienen alta capacidad de desecación, que son la gasa y el algodón, que pueden ser las compresas, apósitos, torunos. Son pasivos. Habitualmente uno lo coloca, la gasa no cumple ninguna función más que tapar la herida, y se recambian con una mayor frecuencia. Dependiendo si tiene secreción o no, las heridas se recambian 2, 3, 4 veces por día o a veces una vez por día. Habitualmente, la cinta al despegarse genera dolor, genera un traumatismo a nivel de la dermis, que muchas veces genera reacciones alérgicas, y tiene un elevado costo porque necesitamos comprar muchas gasas, muchas cintas, muchos apósitos, que si es una herida que se tiene que curar a lo largo del tiempo, está estudiado esto, que tiene un mayor costo. Entonces, la curación avanzada, que la evidencia científica nos muestra hoy, que es la de elección para todo el tipo de heridas, nos muestra, nos dice la evidencia científica desde 1963, que desde el ambiente húmedo, manteniendo la cicatriz con ambiente húmedo, mejora y reduce el tiempo de cicatrización. En este tipo de heridas o de curación avanzada, utilizamos apósitos con una tecnología en particular que favorece la cicatrización, y estimula el microambiente de la herida. Habitualmente se cambia cada 4 o 6 días, después vamos a ver que depende de qué tipo de herida, si tiene secreción o no tiene secreción. Tienen la gran mayoría, tienen un apósito que tiene una tecnología y un pegamento alrededor, que ese pegamento es mucho más suave que una cinta si sea hipoalergénica, que al despegarla no genera dolor. Está estudiado que esto a largo plazo, y a utilizarlo, comparando el costo de las gasas y compresas con estos apósitos, es menor. Favorece el cierre rápido y óptimo de heridas y mejora la calidad de vida, ya que estos apósitos habitualmente, como requieren el cambio en más días, no tiene que estar cada 8 horas o cada 6 horas recambiando las gasas y los apósitos. Entonces, esta curación avanzada de heridas se divide básicamente en 2 aristas. Una serían los apósitos y otras las técnicas avanzadas. Ahora vamos a enumerar los diferentes tipos de apósitos. La bibliografía dice que el apósito ideal de este tipo de heridas tiene que mantener el medio húmedo fisiológico, ser también una barrera aislante y protectora para los microorganismos, que también tiene que permitir este intercambio gaseoso y también una adecuada circulación sanguínea. Diferentes apósitos, si hay secreciones, debe remover las secreciones que están, tiene que ser adaptable, flexible y de fácil manipulación. Es decir, heridas en rodillas o en articulaciones, en donde hay convexidades y concavidades, puedan ser utilizadas. Por supuesto que no sean tóxicas y tener un adhesivo, como decíamos, que no lesione y que permita cambios sin trauma o dolor. Esto parece algo menor, pero cuando un paciente tiene que recambiarse la herida con cintas, así sean hipoalergénicas, muchas veces genera un traumatismo y mucho más dolor que la herida en sí. Entonces, ahora empezamos a enumerarlos de a uno, son varios como van a ver, y después yo les voy a hacer un resumen acotado con casos y ejemplos en particular que nos van a permitir una idea más fácil de lo que es el manejo de estos apósitos. Una vez que uno se familiariza con esto, ve cómo la gasa y el apósito está contraindicado totalmente para este tipo de lesiones. Entonces, para empezar, el más básico o el más utilizado es el típico Duoderm, es hidrocoloide. Estos apósitos están hechos, tiene una tecnología en particular que tiene carboximetilcelulosa, gelatina y pectina. Vienen en diferentes envases, puede venir como pasta, polvos o láminas o adhesivas. Estas adhesivas a veces vienen sin adhesivo alrededor o con adhesivo alrededor. Cuando contacta con la herida, este apósito se gelifica y favorece este ambiente húmedo que veníamos hablando y que está demostrado que es tan importante para mantener la herida para que cicatrice lo mejor posible. Absorbe el exudado cuando es en poca cantidad, son impermeables al agua y a la bacteria y permiten esta difusión que decíamos que necesitábamos del apósito ideal para los tipos de heridas. Este es uno de los más utilizados en todo tipo de heridas. Interactivos, el típico adhesivo transparente, Tegaderm, son apósitos que son permeables al vapor y al agua y al oxígeno, pero son impermeables al agua.
Este tipo de apósitos se utiliza muchas veces en heridas postquirúrgicas que necesitamos que estén cubiertas, pero que el paciente pueda deambular o con su vida diaria o pueda higienizarse o bañarse y la herida queda completamente sellada, pero permitiendo este intercambio en gaseoso. Por supuesto no tiene reacciones de absorción y permite visualizar la herida constantemente para chequear si tiene signos de infección o evoluciona favorablemente. Otro tipo de apósitos que son muy usados son estos tipos de apósitos de alginato, que están compuestos, como se ve, como una esponjita con fibras de polisacáridos que son derivadas de algas. Apósito lo que tiene de bueno es que tiene gran capacidad de absorción y de gelificación. Es decir, viene como plancha, viene como tiras, esas tiras se pueden poner en concavidades, a veces cuando trabajamos con escaras sacras, con lesiones traumáticas traumatológicas. Muchas veces esto permite que ese apósito absorba toda la secreción, creando también este oclusivo húmedo, permitiendo la cicatrización. Como les decía, es tan complejo y tan amplio la cicatrización y las heridas, tan apasionante a la vez, que una herida a veces necesita esta y a la semana siguiente necesita otro tipo de heridas. Por eso es importante el seguimiento. Otro tipo de apósitos son este tipo de hidrogeles, que son de almidón, como el óxido de polietileno y los polímeros carboximetilcelulosa, que tienen más del 80% de agua. Siempre teniendo esto en mente, que tenemos que mantener la herida húmeda todo el tiempo para favorecer la cicatrización. También vienen en distintos dispositivos como gel, hojas o gasas impregnadas. La función sobre todo de esto es de rehidratar y debridar el tejido. No absorben exudado. Sirve más que nada para hidratación. Otro tipo de apósitos son los apósitos de colágeno. Estos ya son menos usados, son compuestos derivados del colágeno bovino y 10% de alginato. Absorben y crean una matriz que da soporte para el crecimiento y la migración celular. Están indicados cuando ya hay tejido de granulación. No está indicado en tejido infectado. Habitualmente, cuando ya venimos tratando algunas heridas crónicas que debridamos, tratamos la infección, tratamos la secreción y ya tenemos un tejido de granulación rojo, ya con eso podemos depositar el apósito de colágeno, permitiendo una cicatrización mucho más rápida. Otro tipo de apósitos usados son los hidropolímeros, que son de gran capacidad de absorción. Esto también se utiliza mucho en las escaras sacras, que tienen mucho exudado, y están compuestos por moléculas de poliuretano que se expanden y atrapan el exudado. Tienen una cubierta de polivinilo, que eso hace que no se extienda el exudado, y generan también esta barrera protectora. Son ideales para el manejo ambulatorio en heridas grandes y muy exudativas, también como en abdomen abierto. Todo este tipo de apósitos vienen en distintas medidas y en distintas cajitas. Esta espuma, que parece un colchoncito, que no tiene una capa de barrera, son hojas de poliuretano encimadas y tienen gran capacidad de absorción también. Se expanden y se acomodan a los diferentes tipos de heridas. Es como que se van adaptando a estas convexidades y concavidades que tenemos en la anatomía normal de cada uno de nuestros pacientes. Otro tipo de apósitos muy utilizados son apósitos que controlan la infección y cargan bacteriana. Se presentan como telas de carbón activado impregnadas, son parecidas a las que habíamos hablado antes de alginato, y están enfundadas en un nylon poroso. Este tipo es muy importante para controlar infecciones y cargas bacterianas, porque son bactericidas de amplio espectro, viricidas, fungicidas, antiinflamatorias, y disminuye las metaloproteinasas en el ambiente local de la herida, que está estudiado que están súper aumentadas, y estas metaloproteinasas no dejan evolucionar a una cicatriz correctamente. Y muchas veces controlan el olor que tenemos en heridas infectadas de gran magnitud. Estos últimos tres son los menos utilizados, son otros tipos de apósitos. En este caso, estas fibritas que se ven como azules atraen y atrapan las bacterias. Este apósito también de control de metaloproteinasas parece como las mallas, que están habitualmente elevadas, estas metaloproteinasas que decíamos, y estancan el proceso de cicatrización, muchas veces apoyándola sobre la herida. Eso permite un control de la infección de la herida. Y las hidrofibras son compuestos mixtos con gran capacidad también de absorción y pueden estar asociados a sales de plata para el control de la infección. Como vemos,
hay una cantidad enorme y hay muchos más de tipos de apósitos y muchas veces es difícil adecuar cuál tipo de herida es para este apósito, entonces esto requiere un estudio y requiere una actualización constante y de experiencia también en tipos de heridas, como para saber, para esta herida uso esto, después uso lo otro, y muchas veces es difícil, si no manejamos todos los días este tipo de heridas, de actualizarse o de tener el conocimiento para esto. Acá les voy a dejar algunos ejemplos que están buenos como para poder relacionar qué herida con qué apósito, que es la manera como más didáctica para este tipo de teorías que por ahí son bastante pesadas. En este tipo de heridas, en donde es exudativa, tiene signos de infección, podemos utilizar este tipo de apósitos que, pues decíamos, son para el control de la infección, que tienen capas de alginato de plata, que lo que produce es disminuir el dolor, el olor y el dolor. En este tipo de heridas, en donde vemos una característica de una herida crónica, con una escala necrótica, lo primero que tenemos que hacer es debridarla. Muchas veces los apósitos sirven cuando ya estas capas de tejido necrótico no están. Si nosotros ponemos un apósito en una escara que está necrótica o alguna herida que está necrótica o con tejido necrótico, que es el tejido más oscuro que vemos, demora mucho más la cicatrización. Por eso es importante ver en qué estadio está la herida para saber qué apósito utilizar en cada caso. Y luego después sí utilizar algún apósito que controle la infección. Tenemos más ejemplos. En heridas postquirúrgicas, que son heridas limpias y estériles, siempre podemos ponerle el apósito transparente, el Tegaderm típico, con o sin gasa. Eso va a depender si la herida postquirúrgica tiene secreción o no tiene secreción. En heridas simples o clásicas de traumatismo, el de referencia o el gold estándar es el apósito hidrocoloide, que es de venta libre y lo encontramos en todos lados. Habitualmente, este tipo, como dato, este tipo de apósitos lo encontramos en casas médicas. Acá en Santa Fe lo encontramos en las casas donde venden insumos médicos. Muchas veces hay que pedirlos. Esto no, o sea, lo que tiene también de difícil es que muchas veces sabemos lo que queremos y no lo podemos encontrar en la ciudad. Entonces, en Mercado Libre hay un montón de links en donde uno lo puede comprar directamente o el paciente lo puede comprar, que tienen diferentes nombres y se venden por cantidad y demás, y el paciente es más cómodo muchas veces hacerlo así. Un ejemplo de una paciente, les muestro una paciente que con una herida, como vemos, crónica, lo que se ve alrededor del tejido es una herida que tiene años y tiene tejido de granulación. Eso que se ve como gelatina rosadita es tejido de granulación que excede la cicatriz, que no es que está rosado de buena cicatrización. El tejido amarillo necrótico estaba curando con un polvito, que el polvito hoy en día está casi contraindicado porque lo que hace es secar la herida, es lo contraindicado y es al revés de lo que hoy sabemos que la evidencia nos muestra, que acelera el proceso de curación. Entonces, cuando yo la vi, empezó a usar los parches de alginato. Ella es una paciente que tiene antecedentes de artritis reumatoidea, con trasplante renal, con unas heridas todo el tiempo en la piel que es difícil de curación, insuficiencia venosa. Entonces, como ella adaptaba cada uno de su ropa interior para poder curarse con las heridas, después de esta foto, empezó a usar vendajes compresivos, vendas elásticas, y de a poquito fuimos viendo cómo la herida, la herida en la primera foto tenía más o menos 3 meses, y la que vemos última ahora, esta herida tenía 1 mes, 3 semanas desde cuando empezó la curación. Vemos cómo se achica y cómo se delimita el tejido necrótico, que es el tejido negro de alrededor de la herida. Evoluciona, ahí vemos esas islitas que yo le decía como de gelatina roja que faltaba todavía cicatrizar, pero vemos que es una herida que está roja, que no tiene signos de infección, que los bordes muestran tejido de cicatrización que va avanzando. Siempre la cicatriz avanza de afuera hacia adentro, cerrando, y de abajo hacia arriba, entonces muchas veces es profunda, donde necesitamos usar apósitos que entren en la cavidad. Una vez que se hace superficial, apósitos que cubran toda la herida. Ella fue evolucionando súper bien y hoy en día tiene la herida completamente cerrada. De la primera foto a la última foto pasaron 3 semanas y media, casi 1 mes. El seguimiento fue muy estricto. Ella tenía que hacer la curación con los parches, habitualmente cada 48, 72 horas, no tenía mucha secreción, entonces el apósito sirve para que dure más,
y antes venía curándose con vendas, gasas. Entonces esto lo que comparamos con ejemplos claros, que lo vemos, úlceras y heridas vemos todos los días, como respalda la evidencia que nosotros estudiamos. Entonces, terminamos con los apósitos, que los nombramos, fueron varios, algunos ejemplos, y seguimos con la otra parte de lo que es curación avanzada. La curación avanzada tiene el segundo pilar, que son las técnicas avanzadas. Las técnicas avanzadas incluyen el BAC, que es el sistema de vacío para curación de heridas, muchas veces en abdomen abierto, en traumatología. Es un dispositivo que se utiliza limpiando la herida, se coloca una esponja, luego se sella el vacío, esa esponja sobre la herida, se recorta un orificio en donde se pone una succión. Muchas veces, dependiendo si el paciente está internado o es ambulatorio, ese vacío se realiza o a nivel central o bien vienen dispositivos especiales de este tipo de curaciones que son ambulatorias. Esto en general se alquila el equipo, uno tiene un contacto en particular para tenerlo en la casa, se alquila como un equipo, es un equipo más chiquitito o más grande, que lo que hace es mantener esa herida todo el tiempo sellada para este fin. Otra de las técnicas avanzadas son las terapias de oxígeno hiperbárico. Había en Santa Fe hace varios años, ahora hay en Paraná y en Rosario. Habitualmente son bastante costosas, pero cuando los pacientes tienen heridas crónicas de muy difícil curación, que han probado de todo, muchas veces ayudan con esta terapia de oxígeno hiperbárico. ¿En qué consiste? Consiste en oxígeno al 100% dentro de una cámara presurizada. No es el oxígeno en la herida, sino es el oxígeno a través de la respiración. Con una máscara, ese oxígeno que aumenta a nivel sistémico aumenta también a nivel de la herida, estimulando la cicatrización a través de vías fisiológicas y farmacológicas, aumentando la difusión de oxígeno a los glóbulos rojos de los tejidos, estimula la angiogénesis, tiene también efecto bacteriostático o bactericida, disminuye el edema y ayuda mucho a la cicatrización temprana para cualquier tipo de herida. Otra de las técnicas avanzadas es el biodesfridamiento, que se utilizan las larvas antes de ser moscas. Lucilia estericata es la larva en particular, que es un proceso de crecimiento en donde las larvas están ávidas de nutrientes y consumen grandes cantidades de tejido necrótico, respetando el tejido sano. Aunque parezca esto algo bastante antiguo, está en la evidencia científica y se utiliza bastante, siempre en medios estériles, cultivados en lugares profesionales y no hechos caseros. Otra de las técnicas avanzadas son los factores de crecimiento. Estos sí no se consiguen en el país, que son factores de crecimiento derivados de las plaquetas, que vienen como en un pomito, que se preparan con biología molecular, y está generalmente indicado, aprobado por la FDA, en pacientes con úlceras de origen neuropático diabético, y es el único factor. Muchas veces utilizamos otro tipo de suplementos para esto, como el plasma rico en plaquetas, que no tiene nada que ver con esto, pero es el plasma del propio paciente en donde se liberan plaquetas y permiten la cicatrización. Entonces, una vez que tenemos esta cantidad de depósitos y esta cantidad de información, que por ahí es difícil de comprender si uno no lo lleva todos los días, como que nos mareamos y decimos qué hacemos con toda esta información. Entonces, como guía básica para la recomendación, para aplicación clínica, siempre evaluar sistémicamente al paciente. Como hablamos, edad, antecedentes, evolución de la herida, con quién vive, dónde vive, quién la cura, cómo se cura. Evaluación local de la herida en sí. La herida es aguda, es crónica, está infectada, no está infectada, tiene tejido necrótico, necesitamos debridar tejido, necesitamos hacer tratamiento sistémico con antibióticos o local de la herida. ¿Y cuándo va a ser la frecuencia de la curación? Va a depender de la evolución de la herida y el cumplimiento de los objetivos. Esto es como le decía y como hablábamos al principio. Las fases de la cicatrización son 3, divididas por día según la teoría, pero después muchas veces estas fases se intercambian entre sí y necesitamos estar como atentos a cada una de estas fases de la cicatrización o de la evolución de la herida para saber qué curación hacemos en ese momento. Ahora bien, otra de los pilares de esta charla era, después de que tenemos la herida, la clasificamos en herida aguda, herida crónica, sabemos lo que es una herida, sabemos las fases de la cicatrización, la miramos y sabemos qué apósito tenemos que utilizar. La herida cicatriza y sana.
Muchas veces hablamos de heridas como úlceras o de traumatismo, pero para todos los que hacemos cirugía, estas heridas son muy importantes porque el paciente siempre, como le habrán dicho a muchos de ustedes, es cómo hago para que me quede la menor cicatriz posible. A veces los cirujanos tienen heridas muy grandes y porque hacen cirugías muy grandes, oncológicas, y el paciente después lo único que mira es la cicatriz y necesita resolver esa cicatriz. Los pacientes ya saben que día están más informados, tienen más información, entonces guiar al paciente para tener la mejor cicatriz con la menor cicatriz posible con cosas que podemos manejar todos los días en consultorio, está bueno actualizarlas. Entonces, tenemos distintas estrategias para reducir las cicatrices, ya sean quirúrgicas o traumáticas. Entonces, como hablábamos, en principio la evidencia científica nos respalda en la curación avanzada de heridas, actualizarnos sobre ese tema y saber qué apósito tenemos que utilizar en cada caso. Si es una herida infectada, tenemos que controlar esa infección antes de pensar en cualquier cosa que pueda reducir la cicatriz. Evaluar si es cicatriz queloide o hipertrófica, los hábitos del paciente, si tenemos que utilizar después de la herida parches o planchas de silicona o cinta hipoalergénica, utilizar tratamientos complementarios como el plasma rico en plaquetas. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno. Tecnología láser, hidratación, qué será hidratación, y saber cuándo derivar al paciente. Entonces, hablamos brevemente de cada uno de los pacientes. Muchas veces nos dicen, yo tengo una cicatriz queloide. Y para diferenciar, nosotros tenemos que saber cuál es una cicatriz queloide y cuál no, porque el paciente no sabe la definición y queloide es todo tipo de cicatrices. Esto es una cicatriz retraída y muchas veces los pacientes lo nombran como cicatriz queloide. Esto es una cicatriz dehiscente y ensanchada. Esto es una cicatriz hipertrófica. Entonces, nuestros pilares y nosotros fotitos mentales como para tener los tipos de cicatrices básicos es que el queloide sobrepasa los límites de la lesión. La cicatriz hipertrófica crece y avanza, muchas veces se diferencia, no hay como un límite muy suave entre lo que es una cicatriz queloide y una hipertrófica, y en general la cicatriz queloide tiene mucho más sintomatología, que pica, molesta, muchas veces duele, y tiene como zonas claves en donde aparece, que es en el tórax, en el lóbulo de la oreja o en el abdomen. La cicatriz es atrófica, que puede ser de acné o accidente, una cicatriz normal, que es lineal. Los pacientes muchas veces preguntan si van a tener cicatrices y nosotros lo que tenemos que saber es que cuando una herida, sea traumática o quirúrgica, traspasa la dermis, siempre va a quedar una cicatriz. El colágeno se remodela y vuelve a formarse, pero llega hasta el 90%, en algunos casos 92%. Nunca llega a la normalidad. Por eso, por más que tengamos una excelente cicatrización, siempre queda una cicatriz. Lo que tienen que saber es que cuando nosotros cortamos con un bisturí o el paciente traspasa las dermis, siempre queda una cicatriz. Después, dependerá del paciente, de sus antecedentes, su color de piel, cómo la cuida, si se cuida del sol, es cómo va a evolucionar. Y después cicatrices con contracturas, que son habitualmente las de quemaduras en las articulaciones. Los hábitos no es una cosa menor, como hablábamos del tabaquismo. El tabaquismo está evidenciado que aumenta 10 veces la probabilidad de tener una infección, una herida en un paciente que fuma y comparada con un paciente que no fuma. Como actúa nocivamente sobre la fibra, sobre los capilares que irrigan la piel, entonces está completamente contraindicado. Mundialmente, y hay protocolos, por lo menos en mi especialidad, en donde pacientes que fuman, en las cirugías que nosotros hacemos, tanto de reducción mamaria como de abdominoplastia, está contraindicada la cirugía en este tipo de pacientes y deben abandonar el cigarrillo por lo menos un mes antes. Y esto está publicado. Hoy tan en boga la alimentación, hábitos saludables, nosotros no podemos quedarnos afuera y de saber cuáles son los micro y macronutrientes, saber cuándo derivar a una nutricionista y no enfocarnos solo en que es una herida, una úlcera o una cirugía. Sabemos que toda la suplementación, ya sea vía oral o de alimentación, ayuda y favorece a la cicatrización o al revés. Una mala alimentación y hábitos nocivos desfavorecen a la cicatrización. Enseñar a los pacientes muchas veces es bastante difícil llegar a los pacientes o que entiendan la importancia de lo que hacen todos los días con su herida va a favorecer o va a empeorar como cicatriz esa herida. Y muchas veces los pacientes no tienen nada de idea de lo que es el tema, entonces nosotros tenemos que enseñar desde el lavado de manos hasta cómo realizar o sacar una curita. Entonces, otra estrategia, lo que le hablaba antes, del plasma rico en plaquetas,
El plasma rico en plaquetas, para los que no lo conocen, se lo realiza una bioquímica y después lo coloca un profesional médico, donde se extrae sangre del paciente, se centrifuga y se separa lo que es la sangre roja del plasma. Ese plasma contiene un plasma rico y un plasma pobre. El plasma rico contiene como un concentrado de plaquetas que se activan y luego se colocan sobre la herida. Hoy hablamos de medicina regenerativa para cicatrices y para un montón, ya en otras especialidades, traumatología, y se utiliza como para muchas especialidades, como para mejorar la cicatrización y la evolución de cirugías. Entonces, otras muy, muy usadas son las planchas de silicona, que vienen, como se ve en la foto de abajo, parece como una cinta scotch, pero de mayor grosor. De un lado tiene adhesivo y se aplica sobre la herida, en general a los 15, 20 días después de la cirugía, en donde ya sacamos puntos si hubiera puntos, o ya se terminó de curar, en donde ya tenemos epidermis completamente sobre la herida. Está estudiado que los milímetros de mercurio que posee la plancha de silicona aplicados sobre la herida disminuyen el riesgo de contractura, de cicatriz queloide, de cicatriz hipertrófica, y ayudan a que la cicatriz sea lo más plana posible y tengan menos complicaciones en futuro. Esta cinta hipoalergénica que les puse arriba vienen de diferentes colores y muchas veces se utiliza como plancha de silicona. Las planchas de silicona son bastante costosas para comprarla, entonces un paciente que necesita hacer tratamiento prolongado, por ahí es bastante costosa. Entonces las cintitas no son todas. Esta marca que les muestro acá habitualmente es una de las mejores porque se adhiere sobre la herida, el paciente se baña, hace su vida normal y no se despega y queda pegado. Y una vez que uno se despega, tiene como un adhesivo bastante noble, en donde no perjudica la dermis. Habitualmente, pacientes postquirúrgicos, estos están indicados siempre después del día 20 de la cirugía. Otro tipo de tecnologías para reducir las cicatrices son tecnología láser, ya sea ultrasonido, radiofrecuencia, luz pulsada. Esto va a estar guiado por el profesional actuante, que puede ser dermatólogo o dermatóloga, para ver la evolución. Habitualmente también después del día 20 de la herida. Entonces, tenemos distintas recomendaciones que tienen evidencia científica, como les dije de un principio. Muchas veces necesitamos conocer cuál es, si está o no infectada la herida. Muchas veces a la clínica uno sabe ya, si tiene los signos de flebosis, ya sabe que una herida está infectada. El gol estándar para saber si una herida está infectada no es el cultivo de la herida, sino es la biopsia bacteriológica, en donde se toma un trozo de tejido y se manda a pesar y a estudiar. Y si hay más de 105 unidades formadoras de colonia por gramo de tejido, es diagnóstico de infección, entonces necesitamos hacer tratamiento. Si hay menos de eso, es característica normal de la piel, y excepto el estreptococo, que si da en cualquier cantidad, debe ser erradicado en su totalidad. Otra cosa muy importante y con evidencia científica que nos muestra, muchas veces aprendimos en la facultad o en la residencia a curar heridas con hipoclorito de sodio, la lavandina diluida, soluciones yodadas, que son extremadamente tóxicas para fibroblastos y queratinocitos, que son los que producen la cicatrización normal. Los preparados con sulfadiazina de plata, como el Platzul, para decir un nombre, son útiles y tópicos de amplio espectro, antibacteriano, antifúngico y antiviral, y no tiene efectos dañinos en la cicatrización. En general, el típico elegido para los pacientes quemados. Después, algunos antibióticos tópicos, como la bacitracina y mupirocina, son antibacterianos que inhiben la síntesis de proteínas de las bacterias, pero no dañan los componentes de la herida. Otra evidencia científica muy marcada es que los antisépticos tienen que ser eliminados como tópicos de cualquier herida abierta. Habitualmente uno tiene una herida abierta y es con agua oxigenada, o escuchamos que le dice con Pervinox y demás, y sabemos primero que el Pervinox se inactiva en contacto con sangre o exudado, entonces no estaría actuando como antiséptico. El agua oxigenada y el Pervinox retrasan la cicatrización. Yo les dejo acá como evidencia científica que muestra esto. Entonces muchas veces decimos cómo curamos la herida. Se barre con agua de la canilla, se limpia la herida y se pone el apósito elegido para ese momento. Entonces, algo muy importante y no menor es que heridas tenemos todo el tiempo y muchas veces nos enfocamos solamente en la herida o en la úlcera o en la cirugía, y tenemos que saber cuándo es el momento de derivarlo al especialista, ya sea infectología, clínica médica, salud mental, cirugía plástica o cirugía vascular o flebología.
que es muy importante saber que esto habitualmente en el mundo se trabaja con un equipo interdisciplinario, en donde cada uno cumple una función básica, y la salud mental es algo no menor, porque en pacientes que tienen heridas crónicas de mucho tiempo de evolución, muchas veces ya no saben cómo relacionarse con la gente, porque necesitan cambiarse, porque su herida presenta dolor, porque no pueden utilizar determinada ropa, entonces muchas veces es invalidante para su vida diaria. Entonces, como conclusión de todo esto, la importancia o dejar un granito de arena o de duda en cuanto a este tipo de heridas es muy frecuente, lo vemos mucho tanto en consultorio como en colegas que nos consultan o en familiares que nos consultan, mantener actualizado con información científica que nos permita actuar de manera correcta, y que las heridas son muy dinámicas. Esto que les decía de las fases de cada una de las heridas. Entonces, un día parece que la herida está perfecta y al otro día parece que está infectada. Entonces, actuar correctamente y rápidamente en este tipo de heridas, por lo menos hasta que evolucione de manera favorable, para poder guiarla lo mejor posible. El seguimiento muchas veces, y la gran mayoría de las veces, es estricto, ya sea por parte de nuestra o parte de nuestro equipo o un familiar a cargo que pueda hacerse el conocimiento de cómo curarlo o las pautas de alarma necesarias para llamar la atención, y tener mucha paciencia, sobre todo en las heridas crónicas de pacientes vasculares o diabéticos, en donde este tipo de heridas son de difícil tratamiento, pero la gran mayoría con este tipo de apósitos tienen resolución. Entonces, les dejo un poco la bibliografía de lo que fui estudiando y lo que manejamos. Como les decía, que en la formación en Buenos Aires, este tipo de casos o este tipo de úlceras o de lesiones quirúrgicas estudiábamos mucho. Nosotros en las heridas quirúrgicas que realizábamos, hacíamos la mayoría de las veces como estudiábamos, hacíamos la mitad de una herida curábamos de una manera y la mitad de la otra herida la curábamos de otra manera, y veíamos la evolución. Entonces veíamos cómo la evidencia científica nos mostraba la realidad, de que una herida curaba más rápido, curaba mejor, y la otra herida curaba peor. Entonces, está bueno poder actualizarse y tener conocimiento de este tipo. Bueno, les agradezco mucho el tiempo y el espacio que me dieron para esto. Está mi mail, mis redes sociales, por si me quieren escribir. Yo no tengo problema si tienen alguna duda o quieren charlar, alguna consulta, o quieren que les mande el mail. Tengo toda la bibliografía que se los puedo mandar si a alguien le interesa, o quiere saber la actualización de esto. Yo tengo un protocolo especial para todos mis pacientes postquirúrgicos, en donde mi especialidad lo amerita, y los pacientes cada vez quieren menos cicatrices y que se note cada vez menos. Entonces, está bueno poder actualizarse hasta lo que podamos hacer. Después hay pacientes que cicatrizan mal y que evolucionan mal, y hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos manejar. Pero tener herramientas en nuestro consultorio, en nuestra vida diaria, cosas que podemos encontrar en la ciudad o se pueden encontrar y que son factibles, para poder decidirlo. Así que bueno, les agradezco mucho y los escucho si alguien tiene alguna duda. Clarísimo, doctora. Muchas gracias. Hasta el momento no hay ninguna pregunta formulada. Si alguien quiere hacer una pregunta oral, levanta la mano y les damos el micrófono. Le comento que muchas veces uno de los problemas a considerar es la accesibilidad. Ocurre que en muchos hogares de ancianos, pacientes que, qué sé yo, con condiciones no siempre saludables, patologías crónicas y todo lo demás, las escaras son re frecuentes. Sí, Una pregunta sí, es, sí, los límites de la debridación, porque generalmente uno saca el resto necrótico porque no tiene acceso, los turnos en los hospitales son muy demorados, generalmente no tienen cobertura de seguridad social, y a veces uno tiene que tratar de hacerlo en hacerlo la cama del paciente. Sí, en la cama del paciente. La sí. profundidad de esa resección, ¿tiene que sangrar el lecho suficientemente como para encontrar tejido vascular vital? Sí. Sí, como usted dice claramente, muchas veces tenemos el límite de si lo tenemos que hacer en la cama de un paciente. Muchas veces la zona sacra es muy vascularizada, entonces si nosotros ponemos con un bisturí a profundizar, muchas veces sangra, y es algo que sangra y no tiene
frenar. Entonces, lo que yo recomiendo muchas veces en estos casos es debridar como por sesiones. Entonces, hacer un Ujú. debridamiento, y cuando uno llega al tejido que no es necrótico negro, sino que es más amarillito, ese tejido poner un tipo de apósitos que sea como de alginato. Estas fibras que yo les mostraba que Sí, debridaban sí. y ayudaban a ese control. Muchas veces, como es tan dinámico y esto es tan artesanal, muchas veces en pacientes que no pueden conseguir este tipo de apósitos, o por lo menos al principio, hay como curaciones más caseras. Por ejemplo, en este caso que me pregunta puntualmente, se retira el excedente necrótico y a mí me gusta dejar como una gasa empapada en agua oxigenada sobre ese tejido amarillito, sin que toque la Ujú. piel. Entonces, esa agua oxigenada lo que va a hacer es como una debridación mecánica, como decía, que retrasa la cicatrización, pero debrida. Entonces, eso con el tiempo y paulatinamente puede ir como retirando ese excedente amarillo hasta llegar al tejido rojo. Muchas veces se logra en algunas sesiones, muchas veces la escara es muy profunda. La escara es un amplio abanico gigante porque requiere como de la rotación. Nosotros sabemos que una escara se produce en 2 horas un paciente se puede escarar. Entonces, Sí, en el mundo, en las internaciones, tienen rotadores, se llaman, que no son enfermeros, son rotadores de pacientes, en donde están al lado de la cama, cada 2 horas van pasando y van rotando al paciente. No es solo el colchón antiescaras, es como un mundo aparte lo que es el tema, porque muchas veces el sí, paciente sí, no se sí. puede Todo lo mover, la enfermería. preventivo. Sí, todo lo que vivimos y lo que hemos visto un montón de veces, los pacientes por ahí postrados y las escaras son como un mundo aparte y muy artesanal. Pero lo ideal es que sí, que sangre el tejido, porque ahí es donde encontramos los vasos que necesitamos para regenerar nuevo tejido. Pero si nosotros Eh, llegamos a ese tejido rojo y no podemos rotar al paciente, es medio lo mismo. Es inútil. Sí, sí. A propósito, cuando se efectúa, generalmente suele haber fibrina, que Sí, es eso amarillo que usted decía. Pero generalmente los parches tienen mejor evolución cuando hay tejido muscular debajo, ¿no? Entonces, la debridación química, tipo Iruxol o ese tipo de geles, ¿sirve? sí, sí, sí. El Iruxol, es que es cloranfenicol, se, Sí, se utiliza un montón con y da colágenas. muy buenos resultados. Sí, sí. Bien. Lo Doctor, otro por ahí para comentar, porque me pasó con pacientes, estaba comprando, em, lo perdí, me lo anoté para no olvidármelo. Ah, Los alginatos, estaba comprando el Biataín. ajá, El Biataín viene incluso uno con analgésico, con sí, ibuprofeno, viene uno con uno solo y viene uno con sulfadiazina. Pero es mucho más barato el Euromix, vale casi la mitad, sí, como dato, ¿no? sí. Es, Después hay otra marca que se llama Polymem, que es una marca excelente, que es un poquito costosa, pero PAMI tiene cobertura del 100%, por ejemplo, como dato. Después hay otra marca que es Euromix, que también es muy económica, pero también muchas veces es difícil de conseguir. Entonces, en Mercado Libre, si uno pone apósito hidrocoloide o apósito, puede ver las características y elegirlo muchas veces por ese medio. sí, sí. Y otra cosa que utilicé bastante también, porque en esto uno tiene que dar respuesta y es difícil, son los hidrocoloides tipo con film. Ujú, este, que esos se obtenían con más facilidad. Pasa que no en sí, todas las casas de ortopedia o de cirugía lo no, tienen. sí. Sí, no siempre se obtiene y no siempre en las casas donde uno va saben de qué se trata, porque muchas veces el paciente manda fotos como que esto es y es algo que nada que ver, entonces muchas veces los vendedores mismos no están asesorados o no saben qué va para cada lugar, entonces uno termina por no haciéndolo. Bueno, hay muchos agradecimientos Gracias. de Lucas Rodríguez. Ah, un abrazo. Germán Ramos pregunta, no estoy seguro si entendí bien, si usaría Platzul A en herida micótica activa. No,
El Platzula solo sería para como gol estándar de quemaduras. En heridas micóticas activas habría que hacer algún cultivo o si es para saber que es micótica y hacer el tratamiento bioral si lo requiere y muchas veces, dependiendo las características del paciente, interconsulta con infectología para ver si requiere algún otro estudio. Doctor, veo que María, Luciana Wexler levantó la mano. Si quiere, le activamos el audio para que pueda Ajá, preguntar. hola. bueno, Luciana, ahí podés activarte el audio para hacer tu pregunta si querés. Ahí está. ¿Se activó ahí? ¿sí? Sí, hola Lu. Hola, Anne, ¿cómo estás? Bueno, excelente Hola, muy bien. charla. Gracias. Muchas gracias por todo. Anne, una pregunta simple. Yo ahí igualmente lo había escrito. ¿Una herida Ah, por un no. traumatismo simple con puntos o un posoperatorio con una herida limpia? ¿Lo dejas cubierto con cinta 3M o con alguna curación básica? Y después, ¿qué cuidados le decís al paciente que tenga? ¿Limpieza con algo? Eso es lo que estuve viendo que no usas, digamos, ningún antiséptico. No, No, en heridas, no se sí, en pone nada. heridas limpias postquirúrgicas, que sabemos que son limpias, no muchas veces las de traumatólogo, que por ahí tienen otro tipo de infección, lo que yo hago y el protocolo que yo manejo es después, yo no dejo puntos externos, pero en la cirugía y en la herida apenas termina, yo dejo la cinta 3M, esa que mostré como color marroncita, sobre la Sí, herida, que esa permite la respiración de la herida. Muchas veces si sabemos que la herida va a tener secreción, en principio solo pongo una crema antibiótica como mupirocina sí. sobre la herida y una gasita porque yo al otro día curo a la paciente. Entonces después saco esa herida, barro con solución fisiológica o con agua y después pongo esa cinta micropor más o menos por 20 días. El paciente no se ve la herida por 20 días. Después de que retiro esa cinta, yo le doy alguna crema en particular, sabemos que hay cremas cicatrizantes, eh, hay varias en el mercado, yo hoy utilizo Cicatul o Cicaplas, que el Sí. paciente por lo menos, algo re importante y es que el paciente tiene que saber que la herida evoluciona un año. O sea, la remodelación de colágeno por debajo de lo que se ve la dermis cerrada es un año. Entonces, si el paciente piensa que en un mes ya está la herida, no es así. Entonces, cuando uno educa al paciente y sabe que la herida va evolucionando todo ese tiempo, que si le da el sol, se opera en noviembre y en diciembre le da el sol, esa herida se puede pigmentar y puede cicatrizar peor. Entonces ya después, con la información, el paciente es el que decide cómo va a cicatrizar. Entonces, uno tiene que informar para que el paciente sea parte de la decisión que va a tomar en cuanto a la evolución de su herida. Y ya nomás el tema de, por ejemplo, pasarle alcohol sobre No, la cinta hipoalergénica para mantenerla seca. Listo. no, no. No, Yo le digo al clarísimo, paciente, Vane. por ejemplo, los pacientes se bañan el mismo día de la cirugía o al otro día de la cirugía con la cinta micropor. Ujú. Pero cae agua, shampoo, agua y después la secan con el secador de pelo en tibio y no se pone ningún antiséptico, Perfecto, clarísimo. Muchas gracias. por favor. Habría que educar a los traumatólogos porque habitualmente le dicen alcohol en la herida Sí, después. Bien, yo no sé si María, hay algún traumatólogo en la sala, pero habitualmente sí, es más difícil informar o tener el conocimiento de lo que es la evidencia científica que nos muestra, digamos. sí, Eh, sí. María Eugenia Morere nos pregunta, en el hospital sí, muchas veces no se dispone casi de opciones de parches y a veces ni de apósitos comunes. ¿Qué opinión le merece la curación de heridas escaras con azúcar? ¿Se sigue haciendo y en esas heridas? sí. Yo me formé en un hospital, entonces siempre la curación de heridas y sobre todo de escaras en el hospital es muy, muy compleja. Y una cosa es lo que nos dice la teoría, la medicina basada en la evidencia y lo que hay que hacer, y otra cosa es después cuando nos enfrentamos al paciente con una enfermera, con no se rota el paciente, con que tenemos solo azúcar. Entonces, ¿me escuchan? Sí, 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 Hola, ¿me escuchan? sí, sí, perfecto. Sí, la escuchamos, doctora. Yo escucho, Guido.
Va, ahora Ah, no. perdón, no la Sí, se escuchaba. escucha, se Ahí está, escucha. ahí estoy, ahí los escucho. Sí, Se me había ido el audio. Entonces, lo que les decía, muchas veces nos tenemos que adaptar a eso. Habitualmente el azúcar y demás, eso ya, ya está completamente en desuso, pero en el hospital muchas veces no tenemos otra manera, porque si nosotros, por más que le pongamos el mejor parche más caro del mundo y el paciente no se rota cada 2 horas, es lo mismo que nada. Así que es como, bueno, nos adaptamos a lo que tenemos y en donde estamos. sí, sí. A propósito, el azúcar tiene que ver con el ácido ciálico, ¿no? Que es un desinfectante justamente por la hiperosmosis que da, no es granula, no granula. No. Bien. Araceli La Palma nos dice, buenas noches, doctor. Estoy realizando una curación de un acceso vascular. Al paciente le realizaron un cateterismo por la muñeca, tenía como una ampolla y la médica indicó curación con solución fisiológica más yodo. ¿Cómo me indicaría usted realizar la curación? Sí. Em, si vos querés, me podés mandar al mail una foto y yo te puedo decir, pero como vos me decís la ampolla, yo le pondría o un parche, si es por apósitos, es un parche de hidrocoloides sobre la herida. Y si no, solamente un Tegaderm, si no tiene signos de infección, arriba de la ampolla, el Tegaderm solamente. Y si no, un parche hidrocoloide. Si querés, mandame una foto y te puedo guiar un poquito mejor según el tamaño y demás de la herida. El doctor Aníbal Gastaldi nos dice si puede repetir los nombres comerciales de los parches. Sí, hay Polymem, es el que se compra online, que es con Y, Polymem, lo escribo acá, Polymem, que es el parche. Esto es lo que tiene esta marca, que está buena primero porque lo cubre PAMI, segundo porque tienen como una instructivo online para el paciente, en donde los guían por WhatsApp, muchas veces por la herida, entonces como parte del equipo de uno. Em, a los profesionales que empiezan a trabajar o que tienen mucho volumen mandan muestras y viene un visitador médico para que conozcan la marca, pero no son de los más económicos. Hay otra marca que es Euromix, que también está, que es de venta por Mercado Libre, y en donde también tiene la gran mayoría de los apósitos que nombré, desde alginato, de hidrocoloides y demás. Bien, Sí, perdí la Araceli, sí. Yo le pondría entonces Platzul y una gasa encima. Bueno, Platzul, genial. gasa y cinta. Si el paciente tiene una ampolla alrededor del catéter es porque la piel puede ser muy sensible. Tener mucho cuidado con la cinta que se pone alrededor de la gasa, o bien una venda y no cinta sobre la herida, o la cinta que toque lo mínimo posible la herida. Si la herida tiene signos de infección, pondría alguna crema antibiótica como Paldar y arriba una gasa. Bueno, siguen las felicitaciones. No tenemos, bueno, Araceli nos dice no tenemos nada de eso, solo Sí, ahí gasas, por eso, apósito Platzul ahí le y el contesté. paciente de bajos recursos. Bien, Eh, que no corre. Bueno, Lucas Rodríguez dice, hay casos puntuales para el uso de antibióticos porque veo que muchos indican, por ejemplo, post-sutura y tengo entendido que no se indican en todos los casos. Muy buena Sí, pregunta. en general, en las heridas que hacemos, ¿de qué va a depender? Te digo de mi especialidad en particular. Va a depender si la herida está en una herida que es habitualmente contaminada, como es la barba en la cara, el cuero cabelludo, si es en el tórax y el paciente tiene una piel gruesa bastante seborreica. Es una herida que es limpia, pero el paciente ya tiene como mayor carga microbiana en distintas zonas. Entonces, muchas veces conviene, por ahí que no me escuche un infectólogo, ¿no? Pero conviene el uso tópico de la herida, no por siempre, sino por hasta que uno saca los puntos y sobre todo si son puntos externos, en donde esos puntos albergan más bacterias. Aplicar sobre esos puntos alguna crema antibiótica, pero no por prolongado tiempo, solo por ese momento en donde están los puntos, que habitualmente son 7, 14 días. Bueno, Araceli dice, genial, pioderma gangrenoso, Aníbal Gastardi, en una herida, ¿algún concepto? Sí.
Un placer, doctor. El pioderma gangrenoso es algo bastante complejo de resolver, dependiendo de dónde esté la infección en sí. Muchas veces requiere equipo multidisciplinario y tratamiento vía oral y vía tópica, y va a depender de la evolución del pioderma gangrenoso y en qué etapa esté. Va a estar si está en etapa supurativa, si está en etapa que tiene escaras, o que tiene necrosis, o tiene pústulas, o bien en que está en etapa de granulación. Entonces, según en qué etapa esté, es el apósito que vamos a usar, o las heridas o las cremas antibióticas que utilicemos. O sea, como decía Araceli y Euge, estamos acá, digamos, y muchas veces los apósitos son como eh, Del el gol primer estándar mundo. hoy de curación avanzada de heridas, pero después vivimos en una realidad. Entonces esa realidad muchas veces nos lleva a hacer lo que se puede. Entonces, pero tener la información de lo que se puede hacer, porque hay muchos pacientes que sí lo pueden hacer. Entonces, si nosotros tenemos esa información, muchas veces tenemos un punto de valor para el paciente que es avanzado y es de fácil manejo una vez que uno reconoce la herida y qué apósito va con cada herida. Perfecto. Un chisme. Suturas de la piel en la cara. Sí, 4 a 7 días para sacar la sí, sutura. Si se sí, puede hacer intradérmica con cuidado, afrontando bien, sin contaminar, sí, lo menos sí, posible. Y sí, sí, después sí, una sí. Steri-Trip de por las dudas. Sí, habitualmente sí, las heridas en la cara, dependiendo si son en los párpados, 4 o 5 días se pueden retirar los puntos. 7 días en el resto de la cara, sin problema. Perfecto. Después de la depuración y la exposición al sol y todo eso que les contaba, que la herida evoluciona un año. Entonces, tener claro eso, que no es cuando sacamos los puntos se terminó la herida. Sí, sí, y quedamos muy bien cuando podemos suturar a un chiquito porque son imperceptibles, nunca aparece ninguna cicatriz. Habitualmente hay como un mito popular o que siempre que sea intradérmica va a ser mejor, y muchas veces nosotros cuando hacemos suturas en cara usamos una sutura que es muy finita, 5 o 6 ceros, entonces hacemos un puntito especial que se saca en poco tiempo. Entonces el secreto es sacar los puntos en poco tiempo y no dejarlos mucho tiempo en donde deja cicatriz. Ese es como el secreto eh, más claro, digamos, para que quede menor Sí. cicatriz. Y una cuestión que habías mencionado al comienzo era el tema de que no haya tricción ni que estén demasiado comprimidos esos puntos, porque si no, queda la marca y generalmente una secuela cicatrizal bastante fea, ¿no? Hay muchas cosas que están muy al alcance nuestro como médicos y como profesionales que solo requieren como tener en el momento la idea de hacerlo, no todo requiere como mucho gasto. Ujú. Bueno, siguen habiendo agradecimientos. María Gracias. Eugenia dice clarísimo todo. No leí algunos que los pasé por alto. Así que eh, Bueno, gracias. si alguien tiene alguna otra pregunta, si no estaríamos cerrando. Bueno, gracias. Yo dejé mi mail, cualquier cosa, yo estoy abierta si tienen alguna duda, consulta o alguna herida para mostrarme, no tengo ningún problema en asesorar a quien necesite. Excelente. Muchísimas gracias por colaborar. Muy amable, Bueno, gracias. doctora. Y Gracias. gracias a todos los participantes. Gracias. Gracias, Guido, por coordinar. Gracias a usted, doctora. Hasta luego. Gracias. Adiós.